Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Díaz y soy docente de educación primaria en un colegio público en Sevilla, el Paz y Amistad, que os invito a conocer y a venir a visitarnos. Y bueno, voy a hacer un pequeño recorrido por algunas cuestiones que me habéis hecho llegar sobre el tema de los agrupamientos y organización del aula. Es muy importante porque es el lugar donde pasamos muchas horas, tanto el alumnado como los docentes, así que vamos a hacer un pequeño recorrido por esas cuestiones y espero que os sirva de ayuda. Bueno, esas cuestiones las agrupamos en la distribución de mesas y sillas, cómo debe estar o es aconsejable y dudas que tenéis sobre la mesa del maestro. Muy importante la decoración del aula, ahora que además tenemos Instagram plagado de distintas clases y decoraciones y tal, los materiales, la organización en sí y algunas que otras cuestiones. Así que venga, vamos a empezar y vamos a ver qué cuestiones os rondan por la cabeza que son importantes de aclarar. Bueno, mirad, la distribución de las mesas y sillas va a depender muy mucho de nuestra forma de trabajo, de nuestra metodología, si es por proyectos, si hacemos aprendizajes cooperativos, que necesitamos grupos de 4 o de 5, si a lo mejor es un trabajo en pequeño grupo o, por ejemplo, pareja, si vamos a hacer alguna prueba escrita o si hacemos asamblea. Normalmente el trabajo por proyecto y cooperativo, pues como decía, son grupos de 4 o 5 personas. Si son pequeñas investigaciones o por las circunstancias del alumnado y las relaciones, si un grupo muy movido, puede funcionar mejor en pareja. Evidentemente las pruebas se suelen hacer individuales. Y para asamblea podemos movernos en el aula para hacer como semicírculos, ¿no? Para poder vernos las caras y poder conversar y construir ese diálogo, pues siempre en el cara a cara es mucho más cercano y al final pues más enriquecedor. Al final, pues va a depender de, como digo, la metodología y el tipo de trabajo o de actividad que vayamos a hacer, la distribución va a variar. Me preguntabais si puede variar, efectivamente puede variar en función de las necesidades tanto del alumnado como de las propias actividades que vayamos a llevar a cabo. Y además esa distribución también influye directamente en la atención del alumnado. Si colocamos alumnos que se distraen fácilmente entre ellos, vamos a provocar que no sea tan fácil mantener esa atención y por ende va a afectar al proceso de aprendizaje. Es decir, ahí va todo, este combo va unido mucho a la metodología, a los agrupamientos y las distribuciones que hacemos del alumnado con su mobiliario, con su mesa y su silla. Esta distribución se va a determinar a raíz de una evaluación inicial que siempre hacemos al principio de curso, en la que vamos a diagnosticar el nivel curricular del alumnado, pero también las relaciones que existen entre ellos, por ejemplo, a través de un sociograma, porque aunque tengamos que incentivar las buenas relaciones, la convivencia positiva, es verdad que si hay alumnados que no terminan de encajar, pues tenemos que buscarnos otras estrategias para hacer que funcione las relaciones entre ellos y obligarlos a estar sentados en el sitio no siempre es lo más conveniente. Entonces tenemos que observar las relaciones y cómo el alumnado se mueve por el aula, qué elementos le ayudan a concentrarse y qué elementos le pueden ayudar a esas distracciones. Y por supuesto hacerles partícipes de esos agrupamientos, informales en todo momento porque estamos haciendo esta distribución. Oye, nos vamos a sentar en asamblea porque nos vemos mejor las caras. Hoy vamos a hacer cooperativo, así que vamos a hacer los grupos base y vamos a trabajar esto. Entonces hacerles partícipes y que ellos sepan en todo momento por qué esa distribución se está llevando va a hacer que la comprendan, que la acaten y que incluso puedan hacer propuestas de agrupamiento que luego ya está en nuestra decisión si son factibles o no son factibles. ¿Vale? Entonces esto es lo más interesante que tenemos que tener en cuenta, que al final la distribución tiene que beneficiar el aprendizaje, el proceso de aprendizaje del alumnado y también las relaciones que se dan en el aula. Como decía al principio, nos pasamos muchas horas en la clase. ¿Qué ocurre con la mesa del docente, del maestro o de la maestra? Aquello de la mesa del maestro a un lado, lo de los niños a otro y manteniendo esas distancias, aunque todavía se sigue reproduciendo ese modelo, está pasando a la historia. La mesa del profesor tiene que ser un espacio accesible al alumnado. Evidentemente, como docentes tenemos que tener nuestro espacio de intimidad igual que ellos, pero es una mesa que tiene que ser cercana, que sea accesible pues, para dudas, para utilización del ordenador del maestro, que no lo vean como un espacio prohibido, aunque marquemos bien los límites. Una cosa no lleva a la otra. Y el docente siempre tiene que moverse por el aula en función de la actividad.
Me preguntaba si podía situarse al final de la clase para ver a todo el alumnado. Si, por ejemplo, el alumnado está haciendo exposiciones, lo más lógico, lo más conveniente es que se siente detrás. Por ejemplo, en mi clase, cuando estamos haciendo exposiciones, yo me pongo detrás y me siento en el sitio de alguno de los que están exponiendo. Además, ese momento tan cercano a ellos les gusta mucho, es como sentir al maestro cerca, como uno más de ellos. Y no lo ven como esa figura que está justamente ahí al lado, mirándome, observándome, tomando anotaciones, hace mucho más llevadero la actividad. Entonces, lo suyo es que nos movamos por el aula. ¿Podemos tener alumnado más disruptivo que se distrae cerca? Sí, pero no establecerlo como un castigo. Es que siempre te tengo que sentar a la mía, porque es que, no, esto lo tenemos que desterrar. Mira, te vas a sentar a la mía porque te voy a ayudar a concentrarte, porque hay veces que te distraes un poquito y yo simplemente con poner la mano en tu mesa, tú ya me atiendes y después acabas bien la tarea, la acabas antes, tienes más tiempo libre. De modo que él entiende los beneficios, él o ella, entiende los beneficios de sentarse al lado del maestro. Con lo cual, yo resumiría este apartado y las cuestiones que me habéis planteado en que la mesa del profesor tiene que ser una mesa más del aula con el alumnado, que la puedo mover perfectamente en función de la actividad, que el docente tiene que estar en continuo movimiento acercándose al alumnado y desterrar esa idea de que la mesa del profesor es un símbolo de poder, ¿no? De que está por encima del alumnado, porque ese respeto hacia el docente y hacia todo su trabajo se tiene que generar a través de las relaciones y el establecer que somos su referente y su apoyo, no a través de un espacio delimitado como puede ser a través de la mesa. Bueno, ¿qué ocurre con la decoración? Que como os decía, está Instagram hasta arriba de aulas hiper mega decoradas, preciosas y estupendas, porque están divinas, pero menos es más. Hay un estudio de la Carnegie Mellon University que nos habla de que cómo la decoración se vincula a la atención del alumnado, ¿no? Y que puede ser un elemento disruptor de la atención porque está sobrecargado o está el alumnado sobreestimulado. Entonces, vamos a consensuar la decoración con nuestros niños y niñas y le hacemos partícipe. Igualmente que le hacíamos partícipe de los agrupamientos, lo hacemos con la decoración. Importante que en esa decoración dejemos un espacio dedicado a nuestro proyecto o nuestros conocimientos que vamos trabajando, que se denomina espacio público. De manera que el alumnado es consciente de lo que se está trabajando, de por dónde vamos, si un alumno falta, mira ese espacio público, que es la narración de lo que está sucediendo en el aula. Acompañado siempre, a ser posible, de colores neutros, suaves, que no sean chillones, porque ya sabéis que la colorimetría además está asociada a las emociones y a los estados de ánimo. Y es muy curioso, todo este mundo hay barbaridades. Y siempre también espacios muy ordenados y visualmente calmados porque nos ayudan precisamente a eso, lo digo, regular las emociones. Un espacio, un aula desordenada, que está todo por medio, el caos llama al caos. Y al final eso es así. Pero sí me gustaría que os quedarais con esa idea. Menos es más. Y sobre todo ese espacio público que es el que nutre y hace que el alumno se sienta orgulloso también del trabajo que va haciendo. Tiene múltiples beneficios ese espacio público que además va muy ligado a la metodología del trabajo por proyecto. Las cuestiones sobre los materiales me han parecido súper curiosas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el mobiliario siempre tiene que ser seguro para el alumnado y así lo establece el plan de autoprotección que tienen todos los centros por el tema de la seguridad. Por desgracia, la realidad de nuestros centros educativos públicos pues, es que no siempre se está adaptado a las necesidades del alumno. Hay veces que tenemos que hacer cambios de aula porque no hay un acceso posible para una silla de ruedas a una segunda planta, porque no hay ascensor, se tiene que habilitar otro espacio porque no cabe por la puerta. Esas casuísticas se dan, ¿vale? No lo voy a negar. Y sí que es verdad que, bueno, pues últimamente se nota mucho la diferencia entre la inversión en la escuela pública y la escuela privada. No hay más que echarle un vistazo a Instagram, es que es el escaparate de los colegios. Pero bueno, al final de todo esto, de los materiales, el mobiliario, las dotaciones que tienen, hay una cosa que es fundamental y esa sí está en nuestra mano, y esa no está en manos de la administración y de la inversión, y es la metodología, que es al final lo que tiene que primar. El uso que hagamos de los materiales, de los espacios, de los agrupamientos, siempre en beneficio de cómo voy a trabajar con mis alumnos y al final cómo voy a beneficiar el proceso de aprendizaje. Y por último, pues una cosa que últimamente sí está afectando mucho el rendimiento y parece bueno, siempre se dice que antes hacía calor en las clases, tal cual. El tema de la climatización afecta muchísimo. Mira, las olas de calor que se han dado, por ejemplo, en los últimos tiempos en Andalucía, en junio, mayo-junio,
hacen realmente que sea inviable en las últimas horas del día dar clase. Hay que pues, planificar talleres, actividades más dinámicas, influye. Incluso en el uso el poder usar materiales más manipulativos. Dentro de esos materiales el tema de la climatización es importante. Pero no obstante, me quedo con lo que os decía antes, que lo esencial es el uso que hacemos de los materiales en función y en pos de en beneficio de la metodología, que al final es lo que nos interesa. Bueno, respecto a la organización del aula, pues tenemos que tener zonas delimitadas y consensuadas con el alumnado, como ya os decía antes. Por ejemplo, en zonas de lectura, alrededor de la biblioteca de aula, de asamblea, que bien puede ser delante de la pizarra y nos ponemos ahí en semicírculo, rincones, pues el rincón de las matemáticas, de lengua, donde además tengamos los materiales manipulativos de cada una de las áreas, eso sí es importante. Esta organización influye, como ya decía anteriormente en otro de los bloques de preguntas, en la motivación y en el proceso de aprendizaje. Es verdad que no debe haber objetos peligrosos, una mala ventilación, mobiliario roto o una decoración inapropiada como acabamos de ver, ¿no? Que distraiga en exceso al alumnado. Siempre esos rincones tienen que ser consensuados con el alumnado, donde los vamos a poner. Por ejemplo, también tener zonas libres donde ellos puedan jugar en el suelo sus juegos de mesa, que les encanta los días de lluvia, o su plastic. Zonas de calma, porque si es un grupo a lo mejor que es más disruptivo, necesitamos consensuar que cuando el alumnado necesita un tiempo fuera es en esa zona donde nos vamos a calmar, con unos cojines, con unos puzzles, con lo que acordemos con el alumnado. Ese espacio es público, como os comentaba anteriormente, porque aporta información de la red de conocimiento que estamos construyendo en el aula a través de la metodología que estemos llevando. Y por supuesto, no tenemos que adaptar. Si la pizarra, tengo una pizarra verde de tiza en un lateral y la pantalla digital en otro, pues me tengo que adaptar y coloco al alumnado según el mobiliario que tengo. Hay mobiliario que no podemos mover tan fácilmente. Pero sí que al final tenemos que tener en cuenta, chicos y chicas, que la organización del aula tiene que hacer de la misma un sitio donde nos sintamos seguros. Mi alumnado me decía el otro día en una dinámica que hacíamos en el área de valores éticos y cívicos, en sexto de primaria, pues hablábamos de lugares donde ellos se sienten seguros. Mi cole está situado en una zona desfavorecida, de compensatoria, en riesgo de exclusión social, ¿vale? En Polígono Sur. Entonces, ellos hablaban cómo el cole es su sitio seguro. Y dentro del cole decían que su clase era como su casa. Que ellos estaban allí a gusto y tranquilos. Puedo decir que mi aula no está excesivamente decorada y que más o menos cumple con todo lo que os he contado, ¿no? Un lugar seguro, confortable, alegre, porque al final son niños, estamos trabajando con niños, ¿no? Y agradable, donde les gusta estar. Tener en cuenta todas las horas que pasamos allí, niños y docentes, pues al final la organización del aula ayuda mucho a que se den todas estos ítems, ¿no? Para que funcione nuestra clase. Y bueno, ya en otras cuestiones que me hacíais preguntas y tal, un par de preguntillas, que el aula al final tiene que organizarse, tanto materiales, mesa del profe, mesa de los niños, organización del espacio, en función a las necesidades del alumnado, en los posibles diagnósticos del alumnado NEAE que tengamos y en las relaciones que se establezcan entre ellos. Eso es muy importante. Eso tienen que ser los pilares básicos para nosotros organizar y distribuir y realizar los agrupamientos. Se pueden y se deben consensuar los espacios. Incluso me preguntabais si se podían llevar objetos personales o de tal, o fotos familiar. Mirad, eso lo podemos consensuar. Nosotros el año pasado teníamos un mural que hicimos en un proyecto de arte emoción, donde trabajamos artística a través de las emociones, un mural donde todos teníamos fotos de nuestras personas favoritas de la familia, ¿no? Que siempre estaban ahí. Bueno, el caso que ellos pusieron la foto de su familia, pero yo también puse. Yo me llevé la foto de mi madre. Pero lo que tiene que ser siempre todo es consensuado. Daros cuenta que al final, si todos se llega a un acuerdo y ellos son partícipes de todas esas decisiones, de las que pueden ser partícipes, evidentemente hay algunas decisiones que como docentes las tenemos que tomar nosotros solos. Pero en estas cosas, pues es importante también contar con ello. Y bueno, pues aulas minimalistas que inviten a estar en ellas, que no estén excesivamente decoradas y que sean como, uy, esto no lo toco, que se vaya a romper. Al final es un sitio donde ellos tienen que estar a gustito. Bueno, y como nuestro cole, nuestra aula, nuestro segundo hogar, nosotros organizamos siempre nuestro hogar, nuestras casas, con nuestros padres, o nosotros, con nuestra pareja, en consenso, en acuerdo, para que estemos agradables y estemos bien y con sentido común.
pues al final nuestra clase es exactamente lo mismo. Quedaros con esta idea. Ha sido un placer responder a estas cuestiones, me han parecido muy interesantes y es verdad que es muy, muy importante y es un ámbito que a lo mejor no se trabaja tanto y pensamos que, bueno, hay una disposición y se acabó, pero hay muchísimo que estudiar y que investigar, así que espero que os haya sido de ayuda y ha sido pues un placer compartir con vosotros la respuesta a estas cuestiones. Para cualquier cosita, pues nada, mucho ánimo.